Si les parece bien, vamos pasando, pues ya vamos entrando en materia con la mesa de periodistas que tenemos pues los miércoles con Alejandro Almazán, con Manuel Hernández Borboya, con Temoris Greco, que ya se encuentran aquí con nosotras y nosotros, a quienes les vamos dando pues la más cordial bienvenida. Así que, Temoris, Alejandro, Manuel, muy buenos días, bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días al público, muchas bienvenidos, bienvenidas. Hola, Hola, buen buenas, día, es ¿cómo que están? estoy todavía en las cuestiones técnicas con la alta tecnología, Sí, ya es lo que veo. primer Sí. nivel, estas solamente para rompeviento las fui a adquirir a la NASA. Eso, Bien. eso. Y, o sea, parece, su mejor característica es que parecen audífonos comunes y corrientes, pero no. Oye, Temoris, por cierto, ese cuarto donde estás con puertas negras o grises, no sé, ¿qué es ahí, eh? Pues es que estoy en la NASA, es donde preparan a los astronautas, pero no los dejan salir. Pero bueno, así. No, es un closet. Transmitiendo desde el closet de la NASA, mi querido Temoris Greco. Pues si quieren, vamos entrando en materia, caballeros, hay varios temas y si quieres, resumidamente, con la propuesta electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es lo que ha estado, pues ha sido el tema fuerte, intenso y que todavía va a intenciar más. Resumidamente, mi querido Manuel Hernández Borboya, ¿cuál es tu valoración, luces y sombras de esta propuesta? Pues me parece interesante los términos en que se ha planteado esta propuesta. Sobre creo que algo de lo más trascendente pues es el recorte que va a haber a los plurinominales. A mí al menos todavía no me queda del todo claro si se van a eliminar o se van a simplemente a reducir en número. Había toda una polémica. Claudia Sheinbaum había, por ejemplo, dicho que se iban a eliminar las curules. Yo también había entendido eso a partir de la exposición que había hecho Pablo Gómez, y ya después dijeron que no se iban a eliminar del todo, sino que se iban a ajustar la manera en que eran elegidos a través de unas listas que iban a, a votar en los estados, ¿no? Entonces creo que todavía falta como clarificar bien esos puntos. Este, y además de eso, pues creo que el tema de recortar algunos consejeros del INE de 11 a 7, eso me parece sensato. Pues realmente no hay mucha diferencia significativa de si tienes 7 u 11 consejeros. Este, el tema de que ahora solo se le dé dinero a los partidos políticos en tiempo de campañas me parece correcto. Es decir, tenemos a partidos políticos muy poco identificados o comprometidos con la ciudadanía el resto del año, y me parece bien que se les dé dinero únicamente en tiempos de campaña electoral, y que además se regule el tipo de financiamiento que reciben por otras vías para evitar que se meta dinero a las campañas electorales por parte de algunos grupos de los poderes fácticos, que incluyen empresarios y otro tipo de grupos, por supuesto. Y el tema de elegir a los consejeros y a los magistrados del tribunal a mí me parece una medida acertada. Va a elevar el nivel de responsabilidad de los ciudadanos sobre estos asuntos públicos, pero creo que era algo necesario para cambiar un poco pues, o darle mayor legitimidad al Instituto Nacional Electoral, que ha sido pues utilizado como un bastión del bloque opositor, y que enfrenta hoy una crisis de credibilidad fuerte, que lo podemos ver en algunas encuestas que hablan hasta del 54% alrededor, en la última encuesta que yo vi sobre el tema de demotecnia, en el que no había confianza en la institución electoral. Entonces, yo creo que sí era urgente que se planteara por lo menos un tema de estos. La desaparición de los organismos electorales a nivel estatal, los famosos OPLES, que realmente pues no sirven para absolutamente nada. Creo que también es una medida acertada, pero pues el asunto es que no necesariamente creo que les van a dar los votos a Morena,
la iniciativa planteaba cambios constitucionales y pues ya vimos que no les van a alcanzar los números como lo vimos con la reforma eléctrica. Entonces, pues creo que lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es estar mandando al Congreso iniciativas que puedan tener respaldo popular como parte de una estrategia para ir desgastando y debilitando poco a poco al bloque opositor. Recordemos que pues, precisamente este año ya se están calentando cada vez más las campañas electorales en las 6 gubernaturas que están en disputa, cuyas elecciones van a ser en junio próximo. Entonces creo que también tiene ahí por ahí un matiz electoral. Y pues vamos a ver cómo reaccionan los partidos de oposición a este asunto, ¿no? Pero parece que va a ser un escenario similar a lo que vimos en la reforma eléctrica. Gracias, Manuel. Alejandro Almazán, ¿cuál es tu valoración? Pues mira, creo que, digo, si bien tiene algunas cositas la ley, digo, a mí me parece, bueno, la reforma me parece que está bien, digo, hay unas, salvo esto de los partidos de lo que habla Manuel me parece bien, es decir, que habrá que quitarle el financiamiento, pero es un arma un poco de doble filo en el sentido de que pues también provocas a que pues, todo el dinero sucio ahora sí pueda entrar, ¿no? Pero bueno, más allá de, creo yo, de las propuestas, ¿no? De López Obrador y la propuesta de la oposición que trae ahí 2 cosillas de la segunda vuelta y de las primarias, creo que más allá de esto, lo que vamos a ver pues es lo que pasó en la reforma electoral, que es no llegar a nada, no sé, no va a pasar, ¿no? Quedará ahí, pero creo que básicamente lo que vamos a ver es una guerra de narrativas entre quienes defienden al INE, los que no lo defienden, los que creen que habrá que cambiarlo, y creo que pues, todo este discurso también se compagina con pues, las elecciones, ¿no? Dentro de casi ya un mes ya se eligen, ¿no? Gubernaturas, y creo que es parte de la estrategia que tiene Morena, el gobierno federal, pues de explotar esta parte de las iniciativas, de decirle al pueblo, de decirle a sus electores, nosotros queremos hacer las cosas bien, porque en el fondo es una ley que le afecta a Morena, le afectaría a todo mundo, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué le afecta a Morena? Pues porque los partidos pequeños prácticamente tendrían que desaparecer y bueno, pues Morena trae al PT, trae al Verde, ¿no? Que le han ayudado a conseguir ciertas mayorías, entonces, bueno, terminaría afectándole. Ayer veía una entrevista con Horacio Duarte, que fue uno de los que pues, redactó junto con Pablo Gómez esta reforma electoral. Hay que recordar que Horacio Duarte ha estado mucho tiempo metido en el rollo electoral, fue el consejero, ¿no? en el INE, allá de Morena, de mucho tiempo. Yo, de hecho, pasé la elección del 2018 en su oficina, viendo cómo se movía todo el rollo presidencial, ¿no? Pero bueno, escuchaba a Horacio que decía que sí, o sea, de los, ahorita si se eligieran consejeros, al final Morena tendría la mayoría, ¿no? Es decir, en este momento hay unas reglas que le favorecen mucho a Morena y sin embargo la reforma está diciendo no, vamos a tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Pero como no van a pasar, bueno, pues finalmente Morena va a tener o va a salir beneficiado sí o sí de que se apruebe o no la reforma, ¿no? Por una cuestión simplemente de mayorías. ¿Por qué? Pues porque el INE al final está estructurado para las cuotas políticas, ¿no? Y creo que ese es el lastre, ¿no? que carga el INE y que eso le ha llevado muchísimo a pues, corrupción, a que tenga una nómina muy alta, etc., ¿no? Al final el INE y el tribunal siguen siendo un par de dos reductos donde la oposición tiene mayoría y donde, bueno, pues en efecto, en este momento, ¿no? Pero si las reglas siguieran como son, dentro de 1 o 2 años Morena va a tener más ventaja dentro del Consejo del INE y de la estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también ahí hay no sé si llamarle trampa o algo atractivo de la propuesta del presidente. Al final, bueno, pues no pasará, ¿no? Así que hay un transitorio muy divertido que es que cuando el INE termine su función, cuando todos los consejeros terminen su función, tienen que ir al instituto de lo robado, ¿no? de este instituto, no sé cómo se llama. Para devolverle al pueblo lo robado. Para devolverle al pueblo lo robado. Entonces
es muy curioso, ¿no? Que los consejeros tengan que ir ahí, ¿no? A rendir cuentas, cuando pues, en realidad tendrían que rendir cuentas en el mismo INE, ¿no? Entonces traen ahí unas cositas como cotorras que pues, son directamente hacia Lorenzo Córdoba y algunos consejeros, pero bueno, pues no va a pasar, simplemente porque, bueno, pues además se presenta hoy en un momento en donde hay un periodo extraordinario, en donde no se podría discutir, entonces, pues por eso creo que es simplemente como una narrativa de campaña, y bueno, pues no va a pasar más allá, ¿no? Esta reforma electoral será otro costo para la oposición o para Morena, según las narrativas, según el punto de vista, y bueno, pues después vendrá la de la Guardia Nacional, que creo que va a correr la misma suerte. Gracias Alejandro. Se dice que esta propuesta, Temoris Greco, del presidente López Obrador en la reforma electoral, pues no tiene pierde. Se vote a favor o se vote en contra. Si se vota a favor, pues es a favor y es una propuesta importante que presenta el jefe del Ejecutivo. Si no pasa, pues el costo político, dicen, podría ser incluso más alto que por lo que sucedió con la reforma eléctrica, que la oposición en Cámara de Diputados votó en contra, en Cámara de Senadores se abstuvo, que no es lo mismo, pero es igual. ¿Cuál es tu valoración, Temoris? Sí, bueno, como ya han mencionado, esta es una propuesta que no va a tener éxito a nivel legislativo, pero sí lo puede tener a nivel político, en la medida en que trata de pasarle de crear este pago político para la oposición. La oposición siempre está, como ya lo hemos hablado un montón de veces, pues a la defensiva con Andrés Manuel, y sus contrapropuestas ahora tratan de retomar o de alguna forma dar instrumentos para resistir a estas ofensivas del presidente. Con la revocación les resultó imposible porque Andrés Manuel los encerró en un argumento imposible, que fue el que ellos tenían que estar en contra de aquello que querían, que tenían que estar en contra de la revocación del mandato que ellos mismos hubieran querido. Entonces, ya con la reforma eléctrica, ellos intentaron crear una argumentación para defenderse, para explicar por qué, para justificar un voto en contra de la reforma. Y es lo que están haciendo también aquí con la reforma electoral. Están intentando presentar argumentos para no quedarse atrapados en la vacuidad del no porque no. Ni el presidente espera que pase, ni por supuesto la oposición espera que su propio proyecto llegue a ningún lugar. Pero a mí me parece que de todos modos las dos iniciativas, tanto la presidencial como la de la oposición, tienen elementos interesantes que ya se han discutido antes algunos, si hay alguno nuevo, pero tienen elementos interesantes que no debemos dejar de comentar, porque tal vez en algún momento podamos volver a ello y tratar de, pues sí, de mejorar, o sea, de que sí haya una futura reforma electoral donde hay mejores condiciones políticas y tratar de mejorar ese sistema. El tema por ejemplo, son cosas que hemos discutido durante más de 30 años, o sea, toda mi vida adulta literalmente he estado metido en este debate. Y el tema de la despartidización de los consejeros electorales, del Consejo General del órgano electoral. Ese siempre ha sido el problema, siempre desde el principio, desde que el IFE dejó de estar controlado por la Secretaría de Gobernación y se creó un Consejo Ciudadano. El problema era que los consejeros ciudadanos habían sido todos propuestos por partidos políticos. Absolutamente todos los consejeros que han pasado de las 4 camadas, la de Goldenberg, la de Ugalde, la de Valdés y ahora la de Córdoba, absolutamente todos los consejeros han llegado ahí gracias al patrocinio de un acuerdo político que negoció con otros partidos políticos las cuotas. Entonces, eso de la ciudadanización, de la independencia, eso no existe. La pregunta sería, ¿esta propuesta del presidente conduciría a una despartidización de los consejeros? Yo lo dudo. Lo dudo porque tienen que ir a elecciones. ¿Y con qué estructura van elecciones?
Si ahora con la revocación de mandato, con toda la fuerza que mostró Morena y que mostró el presidente, con toda esa capacidad de movilización, apenas se logró que un 17% de la población acudiera a votar, ¿cómo van a ir? ¿Cómo van a lograr los consejeros que la gente vaya a votar? Porque se está planteando que sería una elección distinta, una elección realizada en el mes de agosto, solamente para los consejeros y para los magistrados electorales. ¿Cómo van a movilizar a la gente? O sea, ¿cómo la van a convencer? ¿Qué tipo de propuestas pueden presentar que convenzan a una persona, a un ciudadano, de salirse un domingo a hacer su cola e ir a votar? Además del costo que esto tendría. O sea, la única manera en que podrían movilizar a alguien sería mediante algún tipo de alianza con partidos o con políticos que pertenecen a los partidos. Y esto generaría una nueva dependencia de los consejeros y magistrados hacia los partidos políticos. O sea, a mí no me parece que esto vaya a ningún lado. Ahora, la proporcionalidad, esto es la parte más interesante que hay de la propuesta que está presentando el presidente López Obrador. Se dice de la desaparición de los pluris, es exactamente lo contrario, no desaparecen los pluris. Desaparecen los diputados de mayoría, desaparecen los distritos electorales y lo que se crea son circunscripciones estatales. En cada estado se hace una elección mediante el principio de representación proporcional, o sea, de diputados plurinominales. Y esto es una de las que me parece más interesante porque efectivamente tenemos un Congreso demasiado grande. Hay demasiados diputados y demasiados senadores a los que les estamos pagando por ser unos zánganos, o sea, porque los legisladores que valen la pena en el Congreso son 3 por cada partido a lo sumo. Y necesitamos órganos, o sea, no hace falta órganos deliberativos tan grandes. Pero el problema es que, ¿qué escoger? Porque tenemos un sistema mixto, proporcional o mayoritario. El mayoritario te da la ventaja de que la gente tiene una relación más próxima con sus electores. El proporcional te da una mejor distribución de los escaños de acuerdo al número de votos, al porcentaje de votos que gana cada partido. Bajarlo a nivel estatal, sobre todo en los estados más pequeños, pero bueno, menos poblados, pero bajarlo a nivel estatal, hacerlo proporcional, pero a nivel estatal, aproxima a los legisladores, a los ciudadanos, al mismo tiempo en que permite una mejor representación de la proporcionalidad que obtenga cada uno de los partidos. Entonces, esta me parece buena. Ahora, la oposición también ha presentado algunas propuestas interesantes, por ejemplo, la segunda vuelta. En la segunda vuelta tenemos un sistema presidencial que está destinado a reforzar el poder del presidente, pero al mismo tiempo tenemos desde el fraude electoral de 2006 y antes todavía, tenemos presidentes, o sea, Salinas ganó con su fraude electoral, pero con 49% de los votos, y a partir de ahí ningún presidente había obtenido la mitad más uno de los votos. O sea, fue Miguel de la Madrid, perdón, porque Salinas no la obtuvo. Miguel de la Madrid con el 62%, y luego Salinas 49%, y a partir de ahí Calderón también con fraude tuvo el 36% de los votos, que es aproximadamente la tercera parte de los ciudadanos que sí acudieron a votar. Entonces, esto genera presidencias débiles. Solamente Andrés Manuel logró un 53% y se consideró extraordinario. La segunda vuelta buscaría conseguir que se creen coaliciones que permitan presidentes con un mandato más sólido, más defendible, aproximadamente como el que tiene ahora López Obrador. Ahora, hay una de las evidencias de que la oposición realmente no espera que su propuesta vaya a ningún lado, es que hacen esta propuesta que es popular, que puede ser popular, que es buena, es necesaria, pero al mismo tiempo que no quieren ellos, que no quieren ninguno de los partidos políticos, que es hacer el sistema de elecciones primarias. O sea, que un solo día, antes de las elecciones de las normales, todos los ciudadanos que quieran participar vayan a las urnas y digan en la elección interna de qué partido quieren participar.
unos dirán, yo quiero votar en la de Morena, otros dirán en la del PRI, otros en la del PAN, o los de la morralla. Y de esta forma participar en la definición de las candidaturas, que podrían ser las candidaturas de mayoría, o si, por ejemplo, en el sistema propuesto por Andrés Manuel, podrían abrirse las listas para que el orden de los candidatos de representación proporcional no sean definidos por la dirigencia, sino que sean definidos por los ciudadanos que son simpatizantes de cada partido. Y aquí el problema es que eso les quita a las dirigencias de los partidos la capacidad de chantajear a sus propios candidatos, a sus propios militantes. Si es la gente la que decide, y no Mario Delgado, y no Marco Cortés, y no Alito, si es la gente la que decide quiénes son los candidatos, los dirigentes de los partidos ya no pueden tratar a los candidatos como se les antoje, porque ya no les van a deber las candidaturas a ellos, les van a deber las candidaturas hacia los ciudadanos. Y esto obviamente ni Marco Cortés ni Alito, y por supuesto tampoco Mario Delgado lo quiere. El poder de los dirigentes de los partidos no está en su comunicación con la militancia, sino en su capacidad de premiar, de hacer favores, de premiar el apoyo o de castigar la disidencia mediante la entrega de las candidaturas. Entonces, esta a mí me parece que es una buena candidatura. Tenía más puntos que comentar, pero ya me extendí. Solamente de decir que si efectivamente se nulifican los comicios en los que haya o se detecte una intervención importante del narco, pues lo que están intentando hacer estos partidos es adjudicarle a Morena la idea de que se beneficia con la intervención del narco. Pero hay que ver qué es lo que pasa en los partidos, qué es lo que pasa en Tamaulipas, qué es lo que pasa en Guanajuato, qué es lo que pasa en Coahuila, en todos esos estados donde los grupos criminales intervienen a favor del PRI y del PAN y de otros partidos políticos. Entonces creo que esto sería muy bueno, pero al mismo tiempo tampoco lo van a dejar pasar ninguno de los partidos porque perderían este tipo de alianzas con organizaciones ilegales. Pues gracias, mi querido Temoris. Sí, efectivamente, este es un tema que va a dar para mucho tiempo y para varios programas, pero si les parece, vamos pasando al siguiente tema y que cuando estábamos ahí en el peloteo con los queridos colegas, con Alejandro, con Temoris y Manuel, sobre este cartel o cártel que apareció, que colocó la oposición, y que sale ahí Mario Delgado en un video y luego Alito en otro, y bueno, salen ahí diciéndose pues perseguidos políticos y pues la falta de la libertad de expresión que hay en el país, que todo mexicano y ciudadano tiene derecho a opinar libremente sin ser perseguido, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahí un video muy cortito de unos segundos, precisamente del amigo de Temoris, Marco Cortés. Vamos a verlo. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Regresamos ahorita. Este gobierno está persiguiendo a los opositores. La coalición Va por México no va a aceptar ningún tipo de persecución contra ningún opositor, sea político, sea medio de comunicación, sea periodista, sea científico, sea ambientalista. Ningún ciudadano que se atreva a disentir y levantar la voz podrá ser perseguido político en este país. México no es una dictadura, México es una democracia. Y aunque el señor viva en un palacio, hay que recordarle que la voz de todas y todos los mexicanos deben ser escuchadas, tomadas en cuenta y respetadas. Bueno, Manuel Hernández Borboya, pues bueno, es tu tema, mi querido. Así que, ¿cuál es tu valoración de esto que se armó un tremendo escándalo? Memes por un lado, memes por el otro. Creo que hasta Carmen Aristegui salió ahí embarrada. En fin, ¿cuál es tu valoración, Manuel Hernández Borboya? Es el cartel del cártel neoliberal que pues
sumió al país en una grave crisis los últimos 30 años, ¿no? Es curioso esta estrategia de comunicación política que siguieron en el bloque opositor PRI-PAN-PRD, queriendo decir que hay persecución política. Yo no sé qué entienden por persecución política, si el hecho de que les reclamen públicamente pues sus acciones en el Congreso, o que el presidente pues haga señalamientos cuando los legisladores y los políticos también han hecho señalamientos pues, de la misma índole, pues yo no sé si eso entienden por persecución política. Y obviamente pues llamó la atención el caso de los comunicadores, ¿no? Dos de ellos se deslindaron. Uno fue Carmen Aristegui, que se deslindó de, de aparecer ahí, aunque es curiosa pues la reivindicación de estos partidos de derechas sobre la figura de Aristegui. Y el otro caso fue Chumel, ¿no? No lo digas, por favor. ¿Cómo estarán las cosas que hasta el mismo Chumi Baby se deslindó de su adorado Prián? Entonces, pues ya llama la atención, y que también aparecieron pues algunos magistrados del Tribunal Electoral, aparecieron jueces de la Suprema Corte, aparecieron los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que están plenamente identificados con este sector, ¿no? Entonces, creo que es también como una manera que tuvo la oposición de decir quiénes son los suyos, ¿no? O quiénes asumen que son parte de los suyos. Y hasta la UNAM metieron por ahí, ¿no? El logo de la UNAM como parte de la persecución política de la 4T contra la UNAM. Y pues por ahí estaban haciendo varias bromas en las redes que me parecieron bastante divertidas, de que habría que hacer una versión del juego de mesa de Adivina quién, de si tu personaje tiene departamentos en Miami, tu personaje desfalcó al Estado y demás, para ir identificando quién es el que tiene la otra persona, o ya de plano pues un libro de estampas Panini, ¿no? Como estos del Mundial, pero del bloque opositor, de los nostálgicos de la derrotada oligarquía neoliberal. Y también llama la atención pues los que no aparecieron ahí, ¿no? Entre otros personajes que han tratado de impulsar desde la derecha mexicana, como la famosa dentista Lynn Marie, no recuerdo cómo se apellida, que ha estado muy activa pues tratando de cuestionar todo, ya con disparates muy grandes, pues la estrategia que siguió el gobierno mexicano con la pandemia. Por cierto, esa dentista ahí también se metió en mi cuenta, me criticó de que yo seguía a quién sabe quién, y me criticó a quiénes seguía. La democracia, ¿no? Sí. En este país. Y por eso llama la atención, pues, quiénes figuran y quiénes no figuran también en el bloque opositor. La pregunta es, ¿a quién de esas figuritas que aparecieron en el cartel del cártel neoliberal van a nominar para la candidatura presidencial en 2024, ¿no? ¿Cuál de esos personajes están ahí barajeando? ¿Cuál van a sacar ahí? A lo mejor hacen hasta un mazo de cartas para sacarlos así al azar, porque no se ve que ninguno esté despuntando o que pinte ahorita, ¿no? Y en términos de comunicación política, pues sí me parece que pues otra vez la oposición se puso de pechito para estos memes y estas burlas y estas sátiras, y que de plano no siento que estén agarrando el hilo, o que tengan muy claro por dónde va la movida, ¿no? Entonces, pues llama la atención ese asunto. Y también por ahí algunos que estaban enojados con las críticas y los memes decían que también iban a sacar uno sobre el cártel de la izquierda mexicana, que sería interesante que lo hicieran, a ver quiénes aparecen. No, sería interesante ver a Temoris ahí en ese cártel de la izquierda y a Alejandro Almazán ahí con una cruz con el símbolo del yunque. Ahí, mi querido Alejandro, pues ¿cuál es tu valoración de todo este show ahí con el cártel del cártel, el cartel del cártel? Sí, pues mira, creo que Manuel lo resume muy bien cuando dice el cártel del cártel, ¿no? Y en efecto, ¿no? Yo creo que, mira, uno se junta con sus iguales, ¿no? Y bueno, pues en ese cartel ahí están los iguales, ¿no? Está ese grupo que piensan igual, que de una u otra manera coinciden políticamente, ¿no? Que han intentado por varias vías
pues, o sea, bueno, o lo intenta, ¿no? Siempre estar golpeando, ¿no? A la 4T, que bueno, pues están en su derecho y su razón, pero me parece extraño, ¿no? O muy tonto de parte de Va por México, que de pronto saque esta cosa que parece como unas planillas de bingo, ¿no? Donde, bueno, pues hay que estar viendo quiénes están y todo, ¿no? Y esto pero terrible, porque salvo Carmen Aristegui, ¿no? Que tomó desde un principio y dijo, no, yo me deslindo, a mí no me pidieron permiso, y que me parece que es una buena actitud de ella. Digo, no puedo decir lo mismo de Chumel, ¿no? Porque creo que Chumel lo hace más bien por unas broncas personales que debe de tener con ellos ya, ¿no? Porque, bueno, pues hace todavía algunos meses entre él y Marco Levario, puta, ¿no? Pues casi eran los hermano, ¿no? Y ahora, puta, son casi se mientan la madre. Entonces, creo que No, ahí... sí se lamentaron, más o menos. Sí, ahí entonces... se pendejearon. Claro, ¿no? Entonces creo que más bien ahí es algo que este muchacho, es que no sé cómo se llama Chumel, me gustaría decir su nombre, pero, o sea, pero bueno, Ya no lo nombres más, estás manchando el programa bueno, y la televisora, Oye, nos ahora, ¿no? aprecias. Lo sé, Nos aprecian. perdónanos a nuestro ¿Será auditorio, ¿no? Chuy Melgoza o algo así? ¿O qué será Chumel? Sí, no sé, pero bueno, el caso es que este hombre al final creo que sí lo hace más, le digo, por una cuestión de broncas internas y que lleva a uno a reflexionar de los problemas que ya hay también entre ellos, ¿no? Incluso, ¿no? Yo estuve buscando a todos o sea, estaba buscando una foto en donde se vieran todos los personajes. Encontré alguna en donde no se miraban todos, pero se alcanzaban algunos nombres. Y en efecto, como decía Manuel, ¿no? O sea, gente del tribunal, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, periodistas, ¿no? Ciro Gómez Leiva, Pascal Beltrán, la gente de Movimiento Ciudadano. Entonces, todos los que yo iba viendo los iba buscando en su cuenta de Twitter a ver si se habían deslindado o habían dicho algo, nada, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, al final yo sí soy de los que creen en este dicho del que calla otorga, y yo digo, pues órale, ¿no? O sea, es decir, hay algo que los une, no tratan de pelearse con Va por México, ¿no? Ni siquiera los del Movimiento Ciudadano, y es donde, bueno, pues creo que sí ya el término del MacPrian, pues ya, ¿no? Ya va cobrando más forma, ¿no? Yo creo que será un término que de aquí no sé, a que la memoria se pierda, pues estará en boca de varios. Y veo una posición muy esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado toman, ¿no? Y dicen esto de que son perseguidos políticos y apelan al Día de la Libertad de Expresión, y yo creo que han tenido la mayor libertad de expresión en sus vidas, ¿no? Es decir, hoy pueden estar diciendo sandeces y medias desde sus medios de comunicación o desde una tribuna de la Cámara de Diputados o de senadores o desde las salas de prensa de los partidos políticos, y no hay ningún problema, ¿no? No pasan estas cosas que yo sí veía en otros sexenios, en donde aquellos cuates ni decían nada. Y por eso me llama la atención que justo, ¿no? Ayer, Día de la Libertad de la Expresión, muchos de estos personajes que aparecían en este cartel hablaban de esa libertad de expresión y pedían libertad de expresión. Yo creo que la han tenido. Que no lo usaran era otra cosa, ¿no? Porque pues, se quedaban callados siempre, ¿no? Pero creo que ha habido esa libertad de expresión, incluso hasta con Calderón, con Peña Nieto, con Fox, o sea, la hubo, pero hasta ciertos límites, ¿no? Entonces ahí sí creo que esta narrativa de la libertad de expresión no les queda, les funciona, pero bueno, pues no les queda, ¿no? Y bueno, pues ya, perdón, creo que me extendí. Gracias, mi querido Alejandro. Temoris, esta parte del momento que vemos esto del cartel y los memes que provoca y genera y demás, me hacían también pensar el momento político que estamos viviendo hoy en día, 4 de mayo del año 2022, ya más de la mitad del sexenio del presidente López Obrador. Es realmente un presidente muy fuerte que cada vez tiene más respaldo popular, y por aciertos o porque hay una oposición verdaderamente terrible y lamentable que todavía fortalece más al presidente de la República
al grado que pues quedan opacados errores, tragedias, cosas que están sucediendo en el país. Hace un momento entrevistaba a Michael Chamberlain y me decía, pues el día de ayer se rebasó el número de homicidios que hubo en el sexenio de Felipe Calderón, ya se rebasaron en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuestionábamos, en esta entrevista, cuestionaba pues la estrategia de seguridad nacional y qué tanto está fallando o no algunas decisiones que ha tomado el presidente López Obrador. Y cuando uno ve estos carteles, cártel de los cárteles, y ves estas pifias de la oposición, y además un posicionamiento también tan conservador, y no en el sentido que lo dice el presidente López Obrador, sino conservador en este sentido que conocemos políticamente a un partido como Acción Nacional y ahora sumado el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es tu valoración, Temoris, de este momento y de este tipo de escenas, pues casi hasta dramáticas, de los chuscas que son de la oposición? Bueno, o sea, primero comentar que no estaba al tanto del pleito entre Chumi y Bebe. No. Perdón. Ya, no hablen de eso. No sé, Es momentum, por Dios. Pero es el ideólogo de la derecha mexicana. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Es que, y no sé si, pues es como ver un pleito entre dos caracolitos de la maceta cómica mexicana. Está no sé, como que ¿cómo debe haber sido? Pero en el Día de Muertos pasado, el Comité Directivo Estatal del PRI de Veracruz montó un altar de muertos en su sede, en Jalapa, y un altar de muertos a los periodistas asesinados. Y fue así, realmente, o sea, ¿a qué nivel de cinismo se puede llegar, no? O sea, pusieron fotografías de Regina Martínez, de Rubén Espinosa, de Moisés Sánchez. O sea, yo creo que los pobres deben haberse dado vueltas en sus ataúdes porque o sea, cuando el PRI de Veracruz los asesinó. Pero yo creo que demuestra esta voluntad de montarse en otras historias, en las tragedias de otra gente, de negar su propia responsabilidad y su intento de cooptar causas. Y sin decir que los que montaron este cartel del cártel, sean asesinos directamente, sus partidos tienen responsabilidades horribles, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice Marco Cortés en este video que acabamos de ver? O sea, que ellos están por la libertad de expresión, por las mujeres, por los líderes ambientales, por los líderes de derechos humanos, cuando fueron sus gobiernos los que han acabado con las mujeres, con los líderes ambientales. O sea, son los poderes económicos, políticos y armados patrocinados por el PRI y el PAN y otros partidos políticos, los que han arrasado, han convertido a México, pues después de Colombia, porque en Colombia la violencia política sí alcanza dimensiones extraordinarias, pero después de Colombia es el país del continente americano donde más violencia hay contra la gente que se atreve a cuestionar el orden establecido. ¿Y qué es el PAN? Sino un representante máximo, junto con el PRI, del orden establecido. No digo que el orden establecido haya sido derribado con este gobierno. El orden establecido sigue vivito y coleando y sigue siendo alimentado. Pero que ellos se presenten como defensores de la gente que es perseguida es un acto de civismo superior. Y entonces no ocultan sus ganas desesperadas de corporativizar todo lo que pueden. O sea, metieron las fotos de unos y de otros sin preguntarle a nadie.
para colocarse, para autodenominarse como defensores de esas personas que ellos dicen que están siendo puestas en peligro o que están bajo amenaza. Y salieron Chumel y Carmen a deslindarse, lo cual me parece muy bien. Carmen. Y no digas el otro nombre. pero salieron a deslindarse. A mí, yo también extrañé, como decíamos, que hubiera más deslindes, ¿no? Hubo gente que debería decir, oye, espérame, o sea, no, porque es un intento descarado de utilizar las imágenes de toda esa gente. Pero bueno, es que no se ocultan, no tienen vergüenza, lo están haciendo con todo el descaro. Eso se llama manipulación, corporativización, están abusando de mucha gente. Ahora, si toda esa gente no se deslinda y deja que abusen de ella, pues qué triste. Pero, o sea, yo creo que sí es bastante penoso el incidente, como lo que vamos a comentar más adelante, si todavía nos da tiempo, de la línea 12. Gracias, mi querido Temoris. Pues bueno, nos quedan unos minutos, 12 minutos. Si quieres, vamos a iniciar este tema contigo, mi querido Alejandro, que nos estabas proponiendo el caso pues de la línea 12 del metro, que ayer se cumplió un año de esa tremenda tragedia, y pues cómo es usada, como señalaba ahorita Temoris, en el caso de los periodistas, pues acá también, y además llama mucho la atención cómo las muertes y el dolor de familias, pues es un tema recurrentemente usado por la oposición, en este caso para golpear a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu valoración ahí, mi querido Alejandro Almazán? Ya, a mí primero me empezó a llamar la atención que el fin de semana empezaron a circular un video sobre Claudia Sheinbaum en aquel 2018 cuando fue a un mitin en la delegación, en la alcaldía de Coyoacán y bueno, hubo sillazos y todo, ¿no? La gente de Toledo, ¿no? El Tomate Toledo lo había enviado a estas personas y bueno, pues se armó todo un desbarajuste, ¿no? Esa es una de las razones por las que cuando Claudia Sheinbaum llegó al gobierno y ganó, dijo, vamos a ir sobre el tomate, ¿no? O sea, no se la iban a perdonar, ¿no? Esa es una de las razones, ¿no? Otra de las razones es que el Tomate, Héctor Serrano y muchos otros que estuvieron en la campaña de Alejandra Barrales, pues aprobaron una campaña publicitaria de la empresa USEN. Ellos aceptaron la campaña en donde había que llamarla asesina, ¿no? A esta Claudia Sheinbaum con lo del Repsamen, ¿no? En lo del terremoto del 2017. Y creo que eso mismo pasa, ¿no? Digo, ahora con otros actores, quizá con otra mano sucia de otros partidos políticos, no sé, el PRI, PAN, no sé quién, pero bueno, pues empezamos a ver este video que de pronto circula muy rápido, ¿no? Con los bots, y hay gente que, bueno, pues opositores que le tienen tanta rabia a López Obrador que todo lo que haya ahí mal de él, pues se la creen, ¿no? Sea esto infodemia o no. Lo mismo ha pasado con el video o videos del hijo de López Obrador, ¿no? Con Jesús Ernesto. Una y otra vez lo muestran como un niño o como un adolescente, ¿no? Alcohólico, ayer pues, casi fumando marihuana, con fotos que prácticamente pues, no son él, ¿no? O sea, y sin embargo, hay gente, digo, yo de pronto veo a 2, 3 que me siguen o que lo sigo y que están convencidos de ello, ¿no? De, ya, pues hay que darles el unfollow, ¿no? Porque pues tampoco uno puede convivir con este tipo de gente que se cree, ¿no? Que se cree esto. Y bueno, al final esto llega, o sea, lo de Claudia Sheinbaum, pues llega justo cuando viene a cumplirse un aniversario de un accidente brutal, ¿no? Del metro, en donde en efecto debería de haber otro tipo de responsables, donde en efecto es un fantasma que va a cargar Claudia Sheinbaum, pero también lo va a cargar Mancera y lo va a cargar Marcelo Ebrard, ¿no? Y creo que a veces no hace falta este tipo de campañas, ¿no? Porque si vas un poco más hacia a lo real, a los hechos,
pues dices, oye, ¿y por qué la oposición mejor pues no debería de estar hablando de pues, Florencia Serranía, por ejemplo, ¿no? Un personaje en que pues no ha tenido, así que ella fue la directora del metro, ella tenía que haber declarado, y es como que pareciera que ella no tiene vela en este entierro, ¿no? Y eso la verdad es que es muy, muy grave. Es decir, a mí nunca, obvio que no me gustó la manera en la que se solucionó lo del metro, porque lo grave aquí es que la autoridad es la que hizo. Es decir, cuando tú chocas con alguien más, bueno, tú te pones de acuerdo con el otro y ya no van a la autoridad. Aquí no, aquí la autoridad es la que se pone de acuerdo entre ellos y dicen, bueno, ya vamos a construir el metro, este tramo, etc., y que haya estos ciertos culpables. O sea, digo, creo que hay hechos más profundos, ¿no? Y que son más palpables incluso para la crítica hacia el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, que estas cositas de los videos de la guerra sucia, ¿no? En las redes sociales, o esta infodemia, y que está llevando, ¿no? A cuando la derecha alza la mano y dice es que el presidente polariza, y sus seguidores también dicen sí, es que el presidente polariza, no se dan cuenta que la infodemia y que esta guerra sucia es la que está polarizando, ¿no? O sea, es decir, sí, también hay una polarización en efecto del presidente, natural casi, ¿no? Pero si regresamos los años hacia, no sé, por allá del 2002, 2003, pues vamos a empezar a ver una narrativa en donde la polarización pues empezó del otro lado, ¿no? Es decir, empezó de la derecha. Lo que pasa es que, bueno, pues nuestra memoria es corta, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que al final, incluso hasta digo, mira, ayer pudo haber sido un buen, en vez de mostrar este cartel, ¿no? Del cartel, pues bueno, pues mejor incluso hablar del metro con datos, con hechos, en donde, bueno, pues pudieran poner contra la pared al gobierno. Y ya nada más, ya para terminar, ya, vamos a decirle José Manuel. Así, pues, es tocayo, yo creo de Manuelito, solo que no nos quería decir. No, déjate, no, y ya. No, ahí el que se va a quejar soy yo. Sí, pues, ya, es que ya se llama José Manuel, vamos a decirle José Manuel. El Mani para nosotros, ¿no? El tocayo, ándale, el tocayo. Así vamos a decirle, no, cuando hablemos de este güey, no, pues el tocayo, ¿no? No, puta, te dieron un artero ahí, Manuel, no, qué barbaridad. No, es que no sabía que se llamaba así, perdón. Yo no sabía que ya me llevaba yo así con Alejandro Mazzán. Perdóname, Manuel, perdóname. No, Manuel, tú... No, y a mí ya me acusaron de que estoy censurando y que se llama sentido del humor. Damas y caballeros, por favor, diviértanse un poquito en ese sentido. Dice Luis Martínez, me encantó lo de adivina quién, de la derecha y el cártel de la izquierda. Dice Marco Sánchez, se golpea a Claudia porque ella es la responsable de encarcelar a los culpables. Pero como no hay nadie después de 26 muertos y muchos heridos, dice Edna 10, accidente del cual Ebrard, Sheinbaum, Mancera, Mario Delgado, Serranía y Slim son responsables. Angie Martínez, Slim intocable y los políticos pagan el costo por él. Pues se convierte en un asunto también de corrientes políticas. Ahí Edna 10 también que señala, dice, o sea que si hago una crítica a Sheinbaum por lo de la línea 12, la estoy atacando. No. Entonces, ¿cómo colocar eso, no? Me parece pertinente el planteamiento que hizo, ¿no? Claro. No, solamente yo creo que, digo, perdón, a lo mejor me expliqué un mal y ofrezco disculpas. No, o sea, yo lo que digo es que esta guerra sucia, esta infodemia que de pronto se hace en torno a Claudia Sheinbaum, claro que tiene una responsabilidad, ¿no? Al igual que Mancera, al igual que Marcelo Ebrard, ¿no? Yo por eso decía que lo terrible de esto es que pues, se pusieron de acuerdo, ¿no? Así como, no, pues, a ver, no vamos a llegar a la autoridad cuando ellos son la autoridad, ¿no? Y entonces, pues claro que hay una parte ahí que está impune en este sentido, incluso de Florencia Serranía, ¿no? Por eso yo ponía de ejemplo a ella, porque creo que es el hilo desde donde se puede obtener muchísimas respuestas y criticar al gobierno y decirle, oye, pues, ¿por qué no ha pasado? O sea, ¿qué has hecho, no? O sea, ellos hablan de una reparación de las víctimas y todo, ¿no? Y está bien, pero bueno, habrá que ver realmente qué víctimas sí entraron a esto,
cuáles no, por qué no entraron, digo, yo desconozco esta información, ¿no? Pero por supuesto que tienen una responsabilidad, ¿no? Pues sí, o sea, yo aquí no vengo a eximirlos, ¿no? No, por supuesto que son responsables, ¿no? Ok, gracias. Manuel, ¿cuál es tu valoración? Pues del tema de la línea 12, a mí lo que me llama la atención es que pues es más, se ha convertido en un asunto más político que social como tal, ¿no? O sea, llaman la atención que pues no hemos visto pronunciamientos de las víctimas prácticamente, que incluso yo los pocos que vi pues estaban ya como señalando que estaban de acuerdo con el arreglo económico y la compensación que habían llegado con el gobierno de la Ciudad de México. Realmente yo creo que fue una muy buena operación política de López Obrador de desactivar ese asunto, pues arreglándose con las víctimas, protegiendo a Carlos Slim, que pues creo que era el principal, o su empresa era la principal señalada por este accidente, y obviamente pues con los respectivos gobiernos que estuvieron involucrados en la construcción de la obra, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, que desaparece por completo de la narrativa de la derecha en este tema, y de alguna manera también le tocaba a Sheinbaum, aunque creo que es la que menos injerencia podría tener en este asunto, ¿no? Entonces, creo que fue una muy buena operación política de López Obrador en este tema. Y el tema pues eso, de que muchas críticas y señalamientos del PAN, que es entendible que estén tratando de hacer memoria sobre este suceso, pero llama la atención pues que no hay reclamos evidentes, no hemos visto manifestaciones, o al menos yo no las he visto, por parte de las víctimas y de los familiares de las víctimas, ¿no? Incluso algo que también llamó la atención fue que de repente ahí algunos panistas llevaron carteles para hacer escándalo sobre el tema, y traían mal la cifra de los muertos, ¿no? Ellos traían 27 cuando fueron 26. Entonces, hasta para esas cosas creo que les está faltando poner atención en sus propios temas que ellos están tratando de impulsar. Ya, gracias, Manuel. Temoris. Bueno, nada más por lo que comentaba Alex hace un momento sobre Mauricio el Tomate Toledo y Héctor Serrano, recordar que estos señores habían caído, después de controlar y hacer 1000 tropelías en Ciudad de México, habían caído en el ostracismo político en la Cámara de Diputados cuando Gerardo Fernández Noroña los rescató con el objeto de obtener su apoyo en su fracasado intento de convertirse en presidente de la Cámara de Diputados. Se los llevó a la fracción del PT, convirtió a Toledo en dirigente del PT, y después, el año pasado, le dio una candidatura en Puebla, que además en Texmelucan, en Puebla, para tratar de conseguir que Toledo mantuviera el fuero y no respondiera por los crímenes de los que es responsable. Entonces, bueno, eso. En cuanto a la línea 12, sí, bueno, esto que comentaba Manuel hace un momento, del error en el número, ¿no? de víctimas de la línea 12. Presentan 27, y cuando le preguntan a von Rohrig, que es este diputado panista local, cuando le echan el cara que se hayan equivocado, él podría haber dado una explicación, echarle la culpa a un becario, cualquier cosa, pero no, intenta explicar las cosas de una manera. Dice, bueno, sí, es que dijeron 26, por eso dice el gobierno. A nosotros nos dijeron 27, es más, podrían ser 30. O sea, su descaro en su intento de montarse en la tragedia es tal que empieza a jugar con los números de las personas que murieron en esa tragedia. O sea, le parece que es algo que se puede utilizar como si fueran barajas, como si fueran corcholatas. Y lo otro es que también el lunes pusieron los panistas. O sea, bueno, hay que recordar que el primer gesto político que hubo hace un año tras el accidente fue que los diputados panistas se fueron a tomar una foto con los trenes destrozados como fondo, ¿no? O sea, sí. Y este descaro en su intento por montarse ahora tuvo una nueva expresión, que es que el lunes montaron lo que ellos llaman un antimonumento. El tema de los antimonumentos se está adquiriendo toda una carta de legitimidad muy chilanga, muy de Ciudad de México, muy propia de la capital de nuestro país, que es que los ciudadanos, las víctimas, la gente que está con las víctimas, no esperan a que los gobiernos y las autoridades hagan las cosas por ellos. O no, ellos van
crean sus obras de arte, las colocan por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, por los feminicidios, por los bebitos de la guardería ABC, y colocan sus monumentos y los encargan a la ciudadanía, porque las autoridades no les han dado permiso para colocar estos antimonumentos, y es la ciudadanía la que tiene que adoptarlos y protegerlos y quererlos, porque además son obras de arte que embellecen la ciudad. Los panistas se montan sobre esto y hacen lo que ellos llaman antimonumento, que para empezar no tienen ni siquiera pretensiones artísticas, es como un estante de propaganda que colocan en una zona muy, muy visible en Juárez y Reforma, frente al caballito también que es horrible de Sebastián, y dicen fue Morena de la línea 12. Y ya con eso hacen una acusación general. No había ninguna de las víctimas o de los familiares de las víctimas ahí, no había ninguna intención de realmente hacer una reivindicación de las víctimas. Es un uso político, faccioso, manipulador, abusivo y descarado de la tragedia de las muertes, que ya sabemos que ni siquiera saben cuántas son y que no les importa inflarlas si así tienen que justificar un error que han cometido. O sea, es el abuso y la sinvergüenza y el descaro. Ya, gracias, mi querido Temoris. Pues hay comentarios y con eso voy a cerrar. Comentarios de la audiencia que me parecen también pertinentes leer porque sirven para este tipo de preguntas y cuestionamientos. Dice Marita, el accidente, 1, la falta de atención a afectados, otra, la falta de sanciones, otra, y la derecha oportunista en todos los casos. Nora Brie dice, muy triste operación política del presidente, impidió una verdadera investigación y el castigo a responsables, lo mismo de siempre, es lamentable. Fernanda dice, en cuanto a la investigación, por supuesto que Slim debería ser juzgado porque fue su constructora la que hizo mal la obra. La responsabilidad de Sheinbaum es por la investigación, pero no por la obra. Y dice Nora Brie, los muertos en este país siguen siendo cifras, Temoris. Le hace un señalamiento a Temoris. Y yo señalo, porque ahorita que sacan otra vez el nombre de Carlos Slim, pues me quedo pensando en la escuela Repsamen, ¿no? Que finalmente, pues la dueña terminó en la cárcel, ¿no? Terminó en la cárcel por la tragedia, porque construyó un piso que no tendría que haberse construido, y que en el peritaje pues salió que ese piso extra pues fue uno de los que ocasionó precisamente el derrumbe y la muerte de este joven, de este niño, perdón. Y bueno. Oye, Ernesto, pero también recordar que que del terremoto del 2017, esa señora es la única que ha ido al bote. O sea, todas las constructoras que abarataron la construcción con otro tipo de materiales, todos los directores responsables de obra, toda la mafia inmobiliaria quedó... Sí. Los que se robaron el dinero de los damnificados, entre ellos el Tomat. Se robaron el dinero de los damnificados, entre ellos el Tomat, así es. El otro ya se murió, o sea, que era el Leonel... Luna. Sí, Leonel Luna, y me falta un tercero, que era así como... Jorge Romero, que ahora es vocero de la bancada de diputados en el PAN, ¿no? Que es el hombre fuerte del PAN en Ciudad de México. Imagínate. Nada más y nada menos. Y ahí yo sigo diciendo y señalando que Miguel Ángel Mancera también es uno de los que se ha lavado las manos y no ha salido tan salpicado como tendría que haber salido Miguel Ángel Mancera a propósito de la línea 12 del metro. Nadando de muertito como todo su sexenio, ¿no? Sí. Y además se hizo multimillonario, un tipo con muchísimo poder. Y fíjate, lo curioso que también ha pasado es cómo cada quien trae su narrativa, ¿no? Es decir, Marcelo Ebrard a través de un libro, ¿no? De la línea 12, bueno, esa es su versión. Mancera también sacó su versión a través de otro libro, ¿no? O sea, pero ellos no dan la cara, sino son autores los que están ahí.
yo los he estado leyendo por un trabajo que estoy haciendo y pues ves evidentemente las dos versiones y no tienen, o sea, se culpan, ¿no? Unos a otros, desgraciadamente, pero todos tienen una responsabilidad, todos. Pues es como esa portada histórica de la alarma, ¿no? Y se estaban echando la bolita y salen los dos personas, los dos criminales o supuestos criminales señalándose y riéndose. Pues algo así, pero bueno, no creo que no es el caso. Simple y llanamente, pues estos, pues tanto Brad como Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum, pues cada quien colocando los argumentos, los datos, la información, y es asunto de nosotras y nosotros, pues colocarlo aquí y cuál es la valoración de cada una y cada uno de nosotros. Mi querido Temoris Greco, Alejandro Almazán, José Manuel, muchas gracias. No, mira, pone cara de que sí le caló, Alejandro, ¿ya ves? Sí, no, perdón, Manuel, no, mira, estas terribles coincidencias. Con razón, no te la van a perdonar nunca. No, con razón. Bueno, vamos a seguirle diciendo Chumel. A mi lista negra de ahora en adelante. No digas ese nombre. Bueno, gracias. Hasta pronto, caballeros. Gracias, colegas. Gracias. Hasta luego. Chao.